Amén. Queremos continuar con nuestra meditación y con el propósito de conocer cuál es el espíritu de por qué nuestro Señor Jesucristo habló acerca de lo que se conoce como las bienaventuranzas. En el capítulo 5, que es el capítulo que hemos tomado para hacer nuestro estudio, encontramos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo invita, ¿verdad?, ahí a los apóstoles, están en el monte y a ellos dirige la enseñanza. Es decir, que lo que vemos nosotros en el capítulo 5, que se registra como el Sermón del Monte o las bienaventuranzas, es una enseñanza que va dirigida prácticamente a vidas que ya son creyentes. Es decir, hermanos, que este aspecto de la bienaventuranza no es para llegar a ser cristiano, porque alguien diría, bueno, aprendamos cómo son las bienaventuranzas y con eso estaremos aprendiendo a cómo ser cristiano. Pero en realidad las bienaventuranzas van dirigidas para aquellos que ya han venido a ser pueblo del Señor. Así que en esta oportunidad vamos a continuar meditando y estudiando acerca de las bienaventuranzas, por lo que yo le invito a que vaya una vez más conmigo al capítulo 5 del Evangelio de Mateo y vamos a dar lectura desde el versículo 1 y terminaremos al versículo 7. Recuerde que son 8 bienaventuranzas. Hoy estaremos viendo la número 5, si Dios nos da de su gracia. La palabra del Señor dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Oremos, hermanos. Padre, en esta mañana queremos darte las gracias por tu gran bondad y misericordia derramada para con nuestras vidas. Mi Dios amado, pedimos tu bendición, porque comprendemos que este es tu alimento para tus hijos, para tu pueblo, para que se cumpla lo que está escrito en tu santa palabra, que no solo del pan material vivirá el hombre, sino de toda palabra que tiene su origen en tu corazón, que sale de tu boca, para alimentar a los tuyos, a tu pueblo, a tus hijos. Esta mañana pedimos tu bendición, tu gracia, para que nos des un corazón humilde, sencillo, noble, y podamos ser ministrados por ella. Pero también pedimos, Señor, por tu servidor, Señor amado, que nada pueda tener estorbo ni impedimento, para que fluya tu Espíritu Santo y el conocimiento de tu santa palabra. Te lo pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo amado, a quien amamos y a quien estamos agradecidos. Amén y amén. Bueno, hermanos, en el desarrollo de este estudio que vamos a estar teniendo, una de las cosas que usted va a estar viendo en el Sermón del Monte es que no solamente están las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas ocupan prácticamente solamente 11 versículos, pero el Sermón del Monte usa prácticamente 3 capítulos, el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Alguien pensaba que el Sermón del Monte solamente eran las bienaventuranzas, pero no es así, sino que prácticamente abarca varios capítulos. Entonces,
en el desarrollo de nuestro estudio del Sermón del Monte, pues no solamente vamos a ver las bienaventuranzas. Por ejemplo, vamos a estar viendo cómo es que el cristiano puede ser una vida de bendición a las demás personas. El Señor dice, vosotros sois la sal de la tierra. Eso está incluido dentro del Sermón del Monte. También vamos a estar viendo cómo el cristiano que ha sido iluminado por nuestro Señor Jesucristo es llamado a ser luz a las demás naciones. No solamente a las naciones, sino incluso a los que andan en tinieblas, los que andan confundidos, los que no tienen dirección. El Señor allí en el Sermón del Monte a los que son cristianos les dice de que ellos habrán de ser luz para las demás naciones. Aunado a eso también, hermanos, nos va a estar hablando de algo que pensábamos que los cristianos no les podía suceder, y es que los cristianos se enojan, ¿sí o no, hermanos? Entonces, ¿cómo mira el Señor el enojo de los cristianos? Estaremos viendo también cuando se comete adulterio, y esto se lo está diciendo a los que son creyentes. Es decir, hermanos, que el Señor tiene en consideración cuando una persona, cuando un cristiano comete adulterio, el Señor nos va a hablar y nos va a decir qué sucede. Y también cómo se corrige. Nos va a hablar acerca del divorcio. Hermano, yo pensé que el divorcio tenía que ver con los que no son cristianos. Pero vuelvo y repito, el Sermón del Monte va dirigido a los cristianos. Y dentro de los cristianos hay vidas que se divorcian. ¿Qué dice la palabra acerca de todo eso? ¿Qué dice acerca de la oración? La oración es otro tema que está implícito dentro del Sermón del Monte. El juramento, el jurar, ¿qué más valor tiene? La palabra o aquello de tener que utilizar segundos para dar demostración de que en realidad es verdad lo que uno está diciendo. Por eso es que decía, no juréis ni por el templo, no juréis ni por, ni en el nombre de Dios. Que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. Entonces todo eso está dentro del Sermón del Monte. Así que, mis hermanos, vale la pena que nosotros pongamos atención, porque quiero decirles que este Sermón del Monte se conoce como el mejor de todos los sermones que nuestro Señor Jesucristo haya podido darle a su pueblo. Porque es para su pueblo, es para la iglesia. No es para ganar almas, no es para evangelizar. Este sermón no es para eso. Este sermón es para ti que te dices que eres cristiano. Es para ti que te dices que realmente has creído en Cristo. Entonces vale la pena que tu corazón se abra, que tengas nobleza para decirle al Señor, dame la gracia de poder andar en tus mandamientos y en tu voluntad. Este sermón habla sobre el ayuno, sobre las riquezas, habla sobre cosas terrenales, sobre el afán, la ansiedad. Habla sobre cómo juzgas a los demás. Imagínense, hermano, que a nosotros nos gusta juzgar. Pues bueno, vamos a ver qué dice el Señor cuando tú juzgas, qué dice la palabra del Señor. Qué cuidado debes de tener cuando tú juzgas a los demás. Pero, hermanos, antes de poder quizás venir de lleno a lo que sería la bienaventuranza, yo quisiera recordarles algo de lo que hemos estado hablando anteriormente. Ya habíamos suspendido 2 semanas y en esas 2 semanas pudieron haber sucedido varias cosas, olvidándose de qué se venía hablando. Y yo quiero de manera breve recordarles, refrescarles de qué es lo que hemos venido hablando y cuál es la importancia. Miren, hermanos, uno de los, de los problemas que se tiene en las escuelas, y es lo que vamos a presentar dentro de algunos días, se ha dado la orden de que ahora todos los alumnos pasen automáticamente. ¿Cómo mira usted eso? Pero eso ahorita todos aplauden, ahorita todos dicen, ¡ah, qué bueno!
El problema es que eso repercute más adelante, hermanos. No sé si me explico. Porque cuando viene la prueba verdadera, se van a dar cuenta que... ¿Y esto cuándo lo enseñaron usted? ¿Y esto cuándo lo dijeron? ¿En qué programa vino? Esto sucede, hermanos, en varias cosas de la vida. Por ejemplo, si nos vamos en el área educativa, muchas veces el alumno tiene dificultades para despejar una fórmula matemática. Muchas veces el alumno tiene dificultades, hermano, cuando se presenta un problema matemático. Y por supuesto, si nunca se aprendió las tablas de multiplicar, si nunca supo dividir, si nunca supo, ¿me entienden?, hacer las operaciones básicas, entonces no va a poder desarrollar lo que viene por delante. Dicen amén a eso, hermano. Aunque no está en la Biblia, ¿verdad? Pero yo sé de que usted me entiende lo que yo estoy tratando de decir. Bueno, pero ahora sí lo quiero traer a la Biblia. Porque quiero explicarles que las bienaventuranzas es agua, hermano. Mira un bonito, yo no sé quién me puso un programa aquí, hermano, que me recuerda cuando debo de tomar agua. No lo sé cómo está, cómo llegó, pero al rato oigo, shh, y yo digo, ay Señor, esto no es conmigo. Sí, aquí está el vaso de agua. No sé cómo llegó ese programa aquí, hermano, pero si oye cuando dice tienes que tomar agua. Así que se lo recomiendo, ¿eh? Bueno, el asunto está así, hermanos, que yo quiero que por favor me comprenda. Su servidor está haciendo lo más posible de explicar las bienaventuranzas. Retrocede y se la vuelve a explicar. ¿Por qué lo hace? Porque quiero decirles, hermanos, que las bienaventuranzas son una cadena que está amarrada una con la otra. Que si usted no pasa la primera, no puede pasar la segunda. Y si no pasa la segunda, no puede pasar la tercera. Y hoy vamos por la quinta bienaventuranza y estamos dando por hecho que sí la podemos hacer. No sé si estoy comunicando. Pero dijimos en algún momento, y usted puede revisar las predicaciones anteriores, que la base para que se cumplan las bienaventuranzas está en la primer bienaventuranza. ¿Y cuál es la primer bienaventuranza? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué quiere decir bienaventurado, hermanos? Los pobres de espíritu, los que se miran fracasados, los que se miran, hermanos, que no le cumplen al Señor, que se miran que son débiles, logran ver cuál es la voluntad de Dios, pero las vidas se sienten cortas. Pero en el fondo no se conforman con decir, pues sí, no puedo. No hay una súplica angustiosa, sofocante de decirle, ¿cómo es que yo siendo tu hijo no soy una vida que realmente ande o anhele andar en todos tus caminos? Me miro necesitado, fracasado. Y el Señor dice, eres bienaventurado. Eres bienaventurado porque reconoces tu fraqueza. Eres bienaventurado porque reconoces tu debilidad. Eres bienaventurado porque reconoces que en ti no está la capacidad y me estás buscando para que yo te ayude. Entonces eres bienaventurado. Pero si no hay una vida que realmente acepta esta verdad, el problema es que la vida, número uno, o no es cristiano, y ahí es donde se verifica, es donde se demuestra que en realidad puede que tu fe haya sido una fe fraudulenta, que tu corazón se haya engañado a sí mismo, porque no anhelas, no sientes la necesidad de agradar a aquel que te amó desde la cruz del Calvario. Entonces, mis amados hermanos, cuando dice bienaventurados los pobres, con razón entonces lloran. Y ahí es la que sigue. Si es una vida pobre, ¿qué va a suceder? Va a llorar, hermanos. Va a llorar porque decir, ¿cómo es que tú me amas tanto, Señor?
¿Cómo es que tú, Señor, te entregaste tanto por mí en la cruz? Y yo no siento nada en mi corazón cada vez que te fallo. ¿Comprende eso? Entonces, esa es una demostración de que sí o que no. De que si eres un hijo de Dios porque te desespera, porque te angustia, porque te duele haberle fallado a aquel que te ha amado tanto. Y lloras. Pero el que no llora por sus faltas, el que no siente nada en su corazón porque metió la pata, dijo una mala palabra, hermano, entonces yo te diría dos cosas. Una, o el pecado ha endurecido tan fuerte tu corazón que necesitas un milagro de Dios para que te dé un corazón nuevamente sensible. O número dos, tu corazón se ha engañado. Piensas que eres cristiano, piensas que eres cristiana, pero no lo eres. No lo eres. Pero hermano, yo ya tengo tantos años. Los años no valen. Lo que valen son los frutos que están saliendo en tu corazón, en tu vida. Eso es lo que vale. Si tú siendo cristiano no sientes nada por tu falta, por tus errores, por tu infidelidad, debes decirle al Señor, manda sobre mí espíritu de arrepentimiento, Señor. Que yo pueda arrepentirme porque soy tu hijo, soy tu hija. Hay evidencias de que en realidad soy tu hijo, soy tu hija, pero lo que necesito es arrepentirme porque mi corazón está endurecido. Y lo siguiente que sigue es bienaventurados los mansos. Entonces, en primer lugar, reconoce que son pobres porque no llegan a la altura de su Dios. Por eso es que lloran. Reconocen que hay una rebelión interior y que le pide, Señor, dame mansedumbre. Y nosotros poníamos el ejemplo de cómo es que hay veces en el libro del profeta Isaías dice, los bueyes reconocen a sus amos, pero mi pueblo, dice, no reconoce, no quiere reconocer a su Dios. Miren, hermanos, los bueyes, qué fuerza más terrible la que tienen. Yo he visto toros reventar mecates. Ese sonido que se oye cuando se está reventando un mecate, hermano, lo he alcanzado a oír cuando una vez a un buey, a un toro llamado Sereno, lo amarraron a un árbol de cicahuite. Y el buey, hermano, con toda su fuerza comenzó a jalarse porque lo habían amarrado de un lado, lo habían amarrado del otro. Y comienza a jalarse y oigo el sonido del mecate a punto de romperse. Y se rompió. Con todo y eso, el buey logra ser amansado. Pero su fuerza está allí. ¿Está captando, hermanos? Lo mismo, bienaventurados, dice, los mansos. ¿Por qué? Porque son rebeldes. Son fuertes, pero quieren sujetar su rebeldía, quieren sujetar su autosuficiencia y quieren ponerla bajo los pies de su Señor porque quieren ser mansos delante de su Señor. No sé cuántos rebeldes sabemos aquí, hermanos. Y que dices, no, Señor, quiero poner mi rebeldía debajo de tus pies. Quiero formar parte de los que son mansos. Y bienaventurados los que tienen sed de justicia. ¿Por qué? Porque se sienten culpables. ¿Y quién, hermanos, no quisiera ser justo delante de Dios para tener paz? ¿Cree usted que el culpable siente paz, hermano? Ni duerme bien. La culpa se la lleva a la cama. Despierta súper temprano y con la culpa, con la acusación.
pero aquel que finalmente oye una voz que le dice, usted ya no es culpable. La cuenta, lo que usted debía, ya se pagó. No debe nada. Hay una total liberación. ¿No es cierto? Ahora, mis hermanos, estas 4 bienaventuranzas que hemos repasado, una de las cosas que quiero que usted aprenda en esta mañana es que estas 4 bienaventuranzas están en relación para con Dios. Es decir, son 8 bienaventuranzas. Quiero captar su atención por aquí, hermanos. 4 de ellas, las primeras 4, están en relación con mi conducta como cristiano para con Dios. Las otras 4 que vamos a ver están en relación con mi trato, pero con mi prójimo. Entonces quiero que usted vea eso. Estas 4, las primeras 4 están en relación cómo me conduzco delante de Dios. Me conduzco como una vida necesitada. Me conduzco como una vida que realmente quiero agradar a Dios. Pero luego nuestro Señor Jesucristo allí en el monte le va a decir a sus discípulos, ok, el primer mandamiento tiene que ver con amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Ese es el principal mandamiento y está en relación con los primeros 4 bienaventuranzas. Pero las otras, el otro mandamiento que se resume, el Señor lo ha resumido, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces ahora estas 4 bienaventuranzas que siguen por delante están en relación con cómo me voy a conducir con mis hermanos, con mi prójimo. Y así entramos a la 5ª bienaventuranza que vamos a estar viendo el día de hoy. Va a disculpar la breve introducción, pero ese es su pastor, hermano. Dejaría de ser su pastor. Introducciones tan largas. Pero entonces veamos esta parte donde habla de la 5ª bienaventuranza. Versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos alcanzarán, ¿qué, hermanos? Misericordia. Ahora, yo quiero ponerlo a pensar en un instante. ¿Qué pasaría, hermanos, con aquellas personas que no se consideran, fíjese, que no se consideran pobres en espíritu? ¿Qué pasaría con esas personas? Ya vamos por el 5ª bienaventuranza. ¿Alguien da una opinión? ¿Qué pasaría si la primera? Entonces no puedes llorar, no puedes arrepentirte, no puedes ser manso, no puedes tener hambre y sed de justicia. ¿Se dan cuenta, hermanos? Porque la una depende de la otra. Tú no puedes decir que vas a amar a tu prójimo si primeramente no estás amando a Dios. Si los primeros desafíos de ser pobre en el espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que son mansos, bienaventurados los que anhelan la justicia. Hermano, quiere decir de que en ese corazón lo que hay es rebeldía, orgullo, porque no se quiere humillar delante de Dios. No quiere venir y reconocer que sus faltas lastiman el corazón de Dios. Entonces hay una actitud de rebelión. Y ante una actitud de rebelión, ¿cree usted que Dios le va a mandar felicidad? ¿Cree usted que Dios le va a decir, pues bienaventurado? No importa si ya te saltaste la segunda, la tercera, la cuarta, nos vamos a la 5ª. ¿Eres bienaventurado? No, hermano. ¿Por qué? Porque primero tienes que entrar por la puerta. Y la puerta es humillarte. Es reconocer tu pecado, tu rebelión, tu orgullo. Algunas veces tu deseo de venganza. Que le vaya mal al que me hizo mal.
Y entonces el Señor dice, ahora, ¿y así esperas que seas bienaventurado? ¿Y así quieres ser tú feliz? ¿Así quieres que yo te dé mi bendición? ¿Así quieres que yo te dé mi felicidad? Que dice, porque la palabra bienaventurado es felices. Eso significa la palabra bienaventurado. Felices. Pero tienes que entrar por la puerta. Ser humilde, humillarte. Reconocer tus debilidades delante de mi presencia. Es lo que dice el Señor. El Señor dice que Él se deleita en los humildes, en el que se humilla ante su palabra. Aquel que dobla su rodilla delante de su Señor. Dice que Dios se alegra por ellos y les imparte de su felicidad o de su bienaventuranza. Pero ahora estamos en la quinta bienaventuranza. Pero necesitamos entrar por la primera. Para que lo primero realmente, hermanos, para que lo quinto realmente Dios nos dé la gracia. Bienaventurados los misericordiosos. Ahora, al estudiar este texto, yo siempre siento la necesidad de dar una, ¿cómo se le llama? Una explicación exegética del texto. ¿Qué significa eso? Y yo voy a tratar con la ayuda de Dios y quiero anticiparle, hermanos. Mire, esto me ha enriquecido, que lamentablemente no lo voy a terminar el día de hoy. Lo vamos a terminar quizás el otro domingo, porque hay mucho que hablar acerca de ser misericordioso. Hay bastante que hablar, hermanos. ¿Cómo ser misericordiosos? Hay varios ángulos de cómo se aplica la misericordia. Y entonces, una de las cosas que yo voy a tratar de responder, si el Señor me da la gracia, son dos preguntas. Dice, bienaventurados los misericordiosos. La primera pregunta es, ¿y quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Y la segunda sería, ¿cómo es que alcanzan misericordia? Así que le ruego que tanto los presentes como los ausentes tengan paciencia, porque vamos a terminarlo hasta el próximo domingo. Bienaventurados, me gusta cómo significa en el original, en el griego, Macarios. No sé a cuántos conocen ustedes con el nombre de Macario. Entonces le dije, usted le puede decir a los Macarios, tú eres bienaventurado, tú eres feliz. ¿Por qué? Porque su nombre significa bienaventurado. El nombre Macarios en el griego es bienaventurados. Dichoso significa ser dichoso, significa ser feliz. Entonces nosotros necesitamos establecer bien dentro de las bienaventuranzas lo que significa ser feliz en Cristo y lo que este mundo nos ofrece como felicidad. Son dos cosas diferentes. Lo que el mundo te ofrece como felicidad, el Señor no lo toma en cuenta. Él está queriendo mostrar la bienaventuranza, la felicidad, pero que tiene su origen en Él. Eso es lo que le quiere impartir a su iglesia, a sus hijos, a los que se dicen ser cristianos. Que lleguen a ser feliz, no porque tienen una Land Rover, no porque tienen una casa en Cancún y a otro en otro lugar, no porque tienen una gran cantidad de dinero en el banco. No, esa felicidad no es a la que se refiere el Señor. La felicidad que se refiere al Señor muchas veces tiene que ver con aquella vida pasando grandes necesidades, pruebas y dificultades, que en medio de eso Dios le imparte de su paz, de su gozo y aún también de su felicidad. Bienaventurados. El Señor dice, hermanos, en su palabra dice, mi paz os dejo y mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo tiene paz. El mundo tiene paz, hermano, si tiene allá, verdad, en la playa su residencia, si tiene el coche del año, si disfruta de las cosas de este mundo. Sí, esa es la felicidad de este mundo. Pero el Señor dice, yo no la doy como el mundo la da. Mi felicidad, mi bienaventuranza, mi paz es distinta. Te la puedo dar a ti que estás bien acabado. Te la puedo dar a ti, que tu situación financiera está mal, que el médico te dio un dictamen
de tu examen y no es muy favorable, el Señor dice, yo te ofrezco mi paz y mi bienaventuranza en medio de tu necesidad. Luego dice, bienaventurados los misericordiosos. La palabra misericordioso es del griego elemón. Significa de alguien que es compasivo, de una vida que su corazón es tierno y que es activo y sensible al dolor y a la necesidad de los demás. Eso significa misericordioso. Un corazón tierno, sensible, que mira la necesidad, se conmueve y no se hace el ojo de hormiga, como se dice aquí en México. Dice, no lo vi, no lo escuché, no lo percibí. Y de por allá viene, pero mejor me voy por este lado. No, yo no lo vi, no supe que tenía esa necesidad. Pero el que es sensible, incluso hasta busca quiénes son los afligidos, quiénes son los necesitados, por dónde puede ayudar. Incluso económicamente, hermano, administra su economía y dice, esto es para los pobres o esto es para los necesitados y hay quien me lo toque, ni yo lo voy a tocar, porque lo he preparado, lo he dejado para... Oye, tú formas parte de los misericordiosos. Pero como dije al principio, la misericordia no solamente se mide en ese sentido. Hay por lo menos 3, 4 enfoques de cómo se mira la misericordia. Si Dios me lo permite, vamos a ver un enfoque el día de hoy, de cómo se mira la misericordia. Entonces, al estudiar este texto, nos vemos con la necesidad de preguntarnos, bueno, ¿quiénes son los misericordiosos y cómo se alcanza la misericordia? ¿Qué significado tiene esta declaración? Y hermanos, una de las cosas que tenemos que empezar a decir, y yo quiero que vaya al capítulo 4 de Mateo, es que dentro del ministerio o del servicio de nuestro Señor Jesucristo, se caracterizaba por 2 cosas que sobresalían. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo su ministerio era un ministerio integral. Muchas veces a nosotros como iglesia carecemos de ese equilibrio, como cristianos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, muchas veces la iglesia se caracteriza, ¿verdad?, por ayudar a los pobres, por actividades que están relacionadas con las necesidades de las personas, ¿verdad? Los niños pobres, las mujeres abandonados, incluso por el emigrante que pasa por su país, por los enfermos en los hospitales, en fin, sensible a querer ayudar donde hay necesidad. Pero carece de conocimiento o de entendimiento espiritual y no le da valor a la vida espiritual, al crecimiento espiritual, a la madurez espiritual, a desarrollar la vida del espíritu, la vida del alma. Y otros es al revés, es todo espíritu, toda adoración, toda lectura de la Biblia, todos profundizar en las escrituras, pero nada de ayudarle al necesitado. Nada de tener en la iglesia programas que se dediquen a ayudar a los afligidos, a los pobres, a los que están en los hospitales. Se olvidan de eso. ¿Me captan, hermanos, lo que estoy tratando de comunicar? Pero el Señor tenía un equilibrio en su ministerio y creo que nosotros también lo necesitamos. Necesitamos entender y comprender de que no solamente lo espiritual, sino que también tiene que ver con el cuidado de las necesidades, incluso materiales, de aquellos que lo tienen. Y les invité a Mateo capítulo 4, versículo 23, porque este versículo, como varios de ellos, nos muestra el equilibrio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Vea lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 23. Es el contexto del Sermón del Monte.
Y recorrió Jesús, dice, toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, pero ¿qué más? Y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Ahora, ¿qué era esto en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué era esto? Lo que era, hermanos, era un acto de misericordia. Él veía a la gente necesitada. Y en la necesidad, Él no huía, sino que se acercaba. Y esta mañana, el Señor nos está diciendo, si tú eres un hijo de Dios, si formas parte de los pobres de espíritu, si eres una vida que lloras por mí, si eres una vida que anhelas ser manso, que quieres ser justo delante de mis ojos, yo te invito a que seas misericordioso. ¿Con quién? Dios te va a decir, yo no necesito tu misericordia para mí. ¿O cree usted que Dios necesita misericordia de parte de nosotros, hermano? No, la misericordia ya tiene que ver con mi relación con mi prójimo. Si lloras por mí, si eres una vida que te sientes necesitado, quiero que me hagas un favor. ¿Cuál, Señor? Quiero que tengas misericordia de los demás. ¿Cómo? Como yo soy misericordioso. ¡Aleluya! Porque aquí viene el cómo de Dios. El cómo. ¿Cómo, Señor? Así como yo soy misericordioso. He sido misericordioso, paciente contigo. ¿No te has dado cuenta todos estos años? ¿No te has dado cuenta cuánta misericordia he tenido? Que ahora quiero que tú seas como yo y que seas misericordioso. Lucas capítulo 6, versículo 36. Cristo nos está enseñando que así como Él y su Padre son misericordiosos y compasivos. Hermanos, la meta, ¿sabe cuál es la meta en tu vida y en la mía? Ser como Cristo. Esa es nuestra meta. No ser tan profundo, hermano, que soy un erudito en la Biblia. Yo voy a decirles algo, hermano. Todo lo que está en la Biblia, todas las doctrinas profundas, no te caben en tu cabeza. No te caben. Así que puedes estudiar todo lo que quieras. Puedes ir al seminario mejor y más popular y más reconocido de todo este mundo. Pero toda esa acumulación de conocimiento no te caben. Se te va a olvidar. Así que el centro no es eso. El centro es que amemos a nuestro Dios. Que amemos a nuestro Señor Jesucristo y dejemos que ese amor se manifieste en mi vida para con Dios y también para con mi prójimo, con mis hermanos. Así que está diciendo, mira, quiero que tú seas como yo y como eres, misericordiosos. Ve lo que dice el versículo 36. Sed pues, ¿cómo? Sed pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Así que nosotros como iglesia y como creyentes, hermano, debemos de velar muchas veces por las necesidades que tienen los demás. Porque la misericordia es tener cuidado y compasión de los necesitados. Así como Dios ha sido contigo. Muchos de nosotros, hermano, en su gran misericordia, dice, bueno, no sé cuántos oraban por casarse, tener un esposo, una esposa. Y dice, gracias, Señor, porque ya por eso ya no puedo orar. Tuviste misericordia de mí.
Yo quería tener una empresa, un negocio. ¿De veras? ¿De veritas? Te lo voy a dar para que ya dejes de orar por eso. ¿Sabe por qué? Porque tengo misericordia con tu vida. Quiero tener hijos, Señor. ¿De veras quieres tener? Está bien. Pero ahora nuestras necesidades siguen siendo otras, ¿no es cierto? Señor, quiero amarte. Quiero amarte, Señor. Quiero fundir mi corazón, mi alma y mi espíritu, que tú y yo seamos uno solo. Esa es mi necesidad. Quiero caminar derecho, quiero ser más recto, más justo. Quiero ser como tú. ¿Me puedes ayudar? Esa oración, Dios te la puede contestar. Así que deja de estar pidiendo otra casa, más dinero. Deja de estar pidiendo esas cosas. Tenemos que ver dónde podemos manifestar mi misericordia en otros, así como el Señor ha tenido misericordia de mí, que no me ha pagado conforme a mis obras, sino a su gran misericordia. Así que, mis hermanos, ¿cómo puedo manifestar mi misericordia? Poder reconocer las necesidades que hay en otros. Hay veces que nosotros como iglesia, hermanos, podemos tener algún dinerito, y yo quiero decirles, Dios, un día daremos cuenta de cómo fue que nosotros manejamos nuestro dinero delante de Dios, en qué lo gastamos, hermano. Dios verá, y este no es un predicador de dinero, ustedes me conocen bien. Dios verá tus diezmos, Dios verá tus ofrendas, Dios verá tus limosnas. Aquí hay una hermana bien linda, preciosa, que la amo mucho. Pastor, ¿y cuándo nos va a hablar de los diezmos, de las ofrendas y de las limosnas? Y ella sabe de que no lo he hecho. Hermano, porque yo no quiero que este pastor sea confundido como aquellos que andan detrás del dinero. No quiero ser eso. Y el día que sea, mándeme una notita. Pastor, ya se huele que usted anda detrás de la prosperidad. Para que me ayuden a arrepentirme. Porque no quiero caer en eso. Pero sí le puedo decir, cada centavo que Dios te ha dado, Dios va a decir, miren qué lo gastaste. No lo gastaste en mi reino. Entonces, ¿de qué nos habla de ser misericordioso? De ver dónde está la necesidad. Y ver si yo puedo proveer, ayudar, apoyar. Santiago capítulo 2, versículo 14 al 17 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, bueno, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para su cuerpo, ¿de qué aprovecha? Santiago dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Está diciendo, hermanos, que si en la iglesia tú ves y sabes de algún hermano necesitado, necesitada, tú lo sabes, lo conoces bien, sabes su situación, pero tú te haces el indiferente.
entonces tú no eres una vida que está teniendo misericordia del necesitado. Tú no estás siendo como Cristo Jesús, nuestro Señor, que Él veía al pobre, al necesitado, y Él estaba lleno de misericordia. Él no podía soportar y ver que algunos, por ir en pos del Señor, habían dejado todo y hasta tenían hambre. Cuando Él los vio, dijo: pobrecitos, son más de 5,000 aquí. Pedro, Juan, por favor, denles de comer, porque no han comido. Y dice que lo hizo porque tenía misericordia, porque los veía como ovejas sin pastor. Y Pedro y Juan le dijeron: Señor, ¿y de dónde vamos a sacar si no tenemos de dónde? Y el Señor dijo: ¿habrá algo por ahí? Trajeron una cesta con unos cuantos panes y unos pececillos. Y el Señor, por ser misericordioso, les dio de comer a más de 5,000. Por su misericordia. Ahora, hermanos, no me vaya a confundir que yo estoy diciendo que ser misericordioso es la garantía para su salvación, porque no somos salvos por obras. No somos salvos por obras, pero sí somos salvos para buenas obras. Una evidencia de que verdaderamente tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, que formas parte del pueblo de Dios, es que siendo hijo, la vida de Cristo en ti se habrá de manifestar en buenas obras. Esa es una evidencia de tu fe. Martín Lutero tuvo conflicto en interpretar el libro de Santiago, porque él lograba entender de que Santiago estaba diciendo: tú demuestras de que eres salvo si haces buenas obras. Y Martín Lutero, hermanos, no entendía, por eso decía que no soportaba creer que el libro de Santiago formara parte del canon bíblico. Pero no, lo que a él le faltaba era que se le iluminara, de que comprender de que una vida genuina, verdadera, cristiana, va a sentir por el Espíritu Santo, va a ser sensible a la palabra de Dios y va a ver la necesidad del otro y va a ser movido a misericordia. Esa es una evidencia de que la fe de Cristo está en su vida. Ustedes saben que la palabra de Efesios dice que somos salvos por medio de la fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, hermanos, ¿cómo se canaliza la misericordia? Cuidando primeramente de los tuyos. Porque podemos ser luz de la... ¿Cómo se dice? Luz de la calle y oscuridad de mi casa. ¿Qué dice Gálatas? Que somos llamados a hacer el bien a todos, pero primeramente a los de la familia de la fe. Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Fíjese lo que está diciendo: no nos cansemos, no te canses. Tú quizás estás cansado, cansada de decir: ya no aguanto, ya no soporto. Entonces cobra fuerzas de tu Señor. Para eso está el Señor, para multiplicarte las fuerzas de las cuales tú no tienes, para seguir adelante, para ayudar al necesitado también. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Es decir, vas a ver el fruto de tu labor. Versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Pero observe, mayormente a los de la familia de la fe. ¿Hay algún necesitado? ¿Conoces un hermano, una hermana? Aquí hay una hermana conmigo, también le tengo mucho afecto. Ella se ha acercado varias veces y me ha dicho: hermano, ¿qué necesidad hay en la iglesia?
¿Qué necesidad hay en Lomas de San Isidro? Y esa persona hay veces, hermano, que ha donado para favorecer a los necesitados allá en Lomas de San Isidro, como algunos de ustedes también lo han hecho. Pero eso se llama ser misericordioso. Buscar al necesitado, no hacerse el disimulado, sino ver a quién se le puede ayudar. Mayormente a los de la familia de la fe. Como les dije hace un rato, hermanos, ser misericordiosos hay diferentes perspectivas. Y vamos a ver una de ellas. Ser misericordioso tipo como el buen samaritano. Ese es un enfoque. Y ya se dio cuenta que ya no terminé y esto ya se está acabando. En Lucas capítulo 10 se mira una manera de ser misericordioso. Dice aquí en Lucas capítulo 10, versículo 25. Estamos casi declinando, pero no hay problema porque lo vamos a ver el otro domingo. Así que los que están de manera virtual, esperamos que venga aquí, no que esté desde allá, con su cafecito y su galletita ahí en la mesa. No, venga, alabemos y adoremos al Señor juntos, que principalmente, hermano, esa es la principal razón de por qué reunirnos en la iglesia. No es tanto la predicación, es que juntos, unánimes, adoremos a Dios. Como familia, como hermanos, como hijos de Dios, que vengamos, que asistamos y que juntos le sirvamos a nuestro Dios. Esa es, hermano, la verdadera razón de la reunión no es usted ni yo. La razón de la reunión es el Señor. Así que por eso le invitamos que haga siempre el esfuerzo de estar siempre con nosotros. Lucas capítulo 10. Se encuentra un ejemplo aquí, hermanos, ¿verdad? Y se nos habla de cómo es que debemos de aplicar nosotros la misericordia. Y es interesante que nuestro Señor le habla a esta vida de algo que debe de ocupar la prioridad en la vida del cristiano. ¿Y cuál es? La de amar a Dios. La de amar a Dios. Dios no necesita misericordia, pero Dios, para bendecirnos, nos invita que le amemos. Fíjense lo que dice aquí en Lucas capítulo 10, versículo 25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, fíjese, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: bueno, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: y esto es lo que se necesita para la salvación. Amarás al Señor tu Dios. Dios no va a mandar a alguien al infierno que lo esté amando. No sé si me comprende. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido. Harás esto y vivirás. Entonces, hermanos, el hombre habla y dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: bueno, ya que estamos de paso por estos, ¿y quién es mi prójimo? Y he aquí que el Señor ocupó una parábola para explicarle. Y aquí entonces, desde el versículo 37, le dijo cómo es que es ese prójimo, del versículo 30 al versículo 37. Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia
y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y hizo el Señor la pregunta: ¿quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz también lo mismo. Rápidamente, hermano, para que no se vaya incompleto. ¿Qué aprendemos de esta parábola? Rápidamente, 4 cosas que quizás vamos a ampliarlas en la próxima. Número 1, hermanos, que esta persona, el samaritano, vio. No se hizo el ojo de hormiga, como decimos, sino que dice que vio la aflicción, vio la necesidad. Dice: cierto samaritano que iba de viaje, ¿qué sucedió? Le vio, hermanos, y vio su necesidad. Me pregunto yo si eso lo hacemos en la iglesia. Si vemos que hay necesidad y al ver la necesidad, si somos movidos a misericordia y decir: voy a apoyar esta necesidad que veo en esta vida o que veo en esta situación. Veo esta necesidad. Lo segundo, dijo, esto vamos a ampliarlo. Hermanos, es una respuesta en el interior de este corazón que tiene una característica: es sensible, es compasivo, siente pena por la aflicción, porque dice que lo vio y tuvo compasión. Tercero, no se preguntó: es que este no es de mi denominación, es que este no es mexicano, este es haitiano, cubano, centroamericano, venezolano, no es de los míos. Hay congregaciones, hermanos, que se sienten que caminan tanto en la verdad que menosprecian lo que otros tienen. Se sienten que ya están en el tercer cielo y que los otros quizás ni cristianos son. Quiero decirle que eso finalmente quien lo juzga es Dios. Porque nos vamos a llevar sorpresas cuando lleguemos allá en el cielo. Yo pensé que nadie daba 5 por este. Y miren, aquí está con el Señor. ¡Aleluya! Oye, pero ¿y aquella vida? ¿Cuál tú? Aquel que pasaba solo en la iglesia y iba de darle, que se iba hasta las profundidades. No lo veo aquí. Sí, porque está más profundo, pero allá abajo. Todo estaba aquí, pero no había nada aquí. Hermanos, un samaritano a un judío. Si no se llevaban entre sí, hermanos. Hay veces que nosotros queremos hacer misericordia de los que nos caen bien, de los que no nos han hecho nada malo. Quiero hacer misericordia, ¿verdad? Porque esta vida, no sé, se me hace que es una gente buena. Pues le tengo una noticia. Cristo tuvo misericordia hasta de los malos. De ti y de mí, por ejemplo. Pero esa es otra perspectiva de la misericordia que lo vamos a ver el otro domingo. Aquí estamos viendo de alguien que es distinto. No tiene la misma cultura, no tiene la misma nacionalidad, son diferentes. Sabe que esa vida no le va a regresar nada y con todo y eso hace misericordia.
De esto hay mucho que decir. Voy a decirles algo, hermanos. Algunos de nosotros nos sentimos mal porque anda un extranjero aquí dentro de nuestro país. Le tengo una noticia. No se sienta mal. Así le dijo el Señor a su pueblo. Atiende al extranjero, porque tú también fuiste extranjero un día. Pero es que están ilegales. Es cierto. Pero tú puedes hacer uso de misericordia. Y no es porque yo soy, hermano, yo soy mero ya. 23 años de estar aquí. Pero yo digo por los que hay veces los vemos de otros colores o hablándonos en otro idioma que no entendemos y que nos extiende la mano para pedirnos una moneda. Si tú la tienes, dásela. Porque estás haciendo uso de misericordia. Cuarto lugar, hermanos, intentó y practicó el aliviar la aflicción de esta vida. Y vamos a quedarnos hasta aquí. Hermanos amados, el Señor dice que Él desea que tú y yo seamos como Él, lleno de misericordia. Y que no solamente te preocupes por lo espiritual, que se va a ir al infierno, tengo que ganármelo para Cristo. Gloria a Dios. Pero aunado a eso, si miras también su necesidad material, ve y ten misericordia de esa vida. Quiero invitarles, si nos ponemos de pie, invitar a mi querido hermano Dani, Patita. Tú fuiste creado, ¿sabes para qué, hermano? Para que seas como Cristo, que te parezcas a Él, que seas como Él. Él desea eso en tu vida, que cada día te parezcas más a tu Señor, a tu Salvador, aquel que tuvo misericordia de ti. Él desea, hijo, hija, quiero que tú seas como yo. ¿Y qué debo de hacer, Señor? Ora para que formes parte de la lista de los bienaventurados. Y entre esa lista está: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Quieres formar parte de los misericordiosos? Ora para que yo te muestre dónde está la necesidad y que tú puedas hacer uso de esa misericordia. Amén, hermanos. Amén. Padre, en esta hora, cuán agradecido estamos, Señor, porque tú fuiste quien tuvo misericordia de mí. Y yo he visto que esa misericordia no solamente ha sido conmigo, con mi esposa, con mis hijos, pero yo lo veo también, Señor, que eres misericordioso con mis hermanos que están aquí conmigo en esta mañana. Y queremos darte las gracias porque tú no nos has pagado conforme y de acuerdo a nuestras obras, sino a tu gran misericordia. A tu gran misericordia. ¿Quiénes somos nosotros para que nosotros hayamos alcanzado tu favor? ¿Qué pago hicimos nosotros, Señor, para que nos hayas alcanzado? ¿Qué hicimos? Lo que hicimos fue pecar, lo que hicimos fue rebelarnos. Lo que hemos hecho es ser indiferente. ¿Cuántas veces algunos de nosotros queríamos decir, no queremos nada de las cosas de Dios? Pero un día tú nos convenciste por medio de tu santa palabra y de la obra de tu Espíritu Santo y nos hiciste nacer
porque tú tuviste misericordia de nuestras vidas. Y hoy podemos decir, como el hijo le dice a su padre: Abba, Padre, Abba, Padre, tú eres mi Padre. Y fui alcanzado por tu gran misericordia. Fuiste movido para tener misericordia de mí, Señor. Hay veces que la carne, el mundo y el mismo diablo luchan para quitar la fe que has puesto en mi corazón, pero tu misericordia ha prevalecido, Señor. Y aquí estamos por tu pura misericordia. Y ahora tú deseas que hagamos uso de esa misericordia y que la manifestemos para con el débil, para con el necesitado, sea que sea un necesitado espiritual, que nos acerquemos a esa vida y manifestemos tu amor y tu misericordia. O quizás sea necesitado materialmente, no tenga sustento, no tenga ropa, y tú nos has dado, Señor, para que suplamos y les demos de lo que tú nos has dado. Danos tu gracia, Señor. Danos tu gracia, porque tú nos has creado con el propósito de que también tú seas glorificado y honrado. Que en la medida que extendemos esta misericordia, de esa manera también tú eres glorificado. Tú nos has creado con ese propósito, Señor.